Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a esta nueva transmisión. El día de hoy vamos a compartir acerca de días de sanidad, pero antes que nada quiero agradecerles el hecho de conectarse, que el Señor les bendiga abundantemente. La palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 53, versículo 5, dice: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Cuando la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados, se está refiriendo no solamente a las enfermedades físicas, se está refiriendo a todo tipo de enfermedad física, enfermedad emocional y la enfermedad espiritual, que es la enfermedad del pecado. Los médicos han descubierto que en el campo de la medicina se ha descubierto que hay 40 familias de enfermedades que abarcan todas las enfermedades posibles de los seres humanos. Y Jesús fue latigueado 40 veces, y cada uno de esos latigazos produjo llagas en su cuerpo, de tal manera que cada uno de esos latigazos representa la sanidad para cada uno de nosotros, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra alma y en nuestro espíritu. Por un lado, ¿por qué razón? Porque la enfermedad del alma afecta nuestro físico, afecta nuestro espíritu. La enfermedad del espíritu afecta nuestra alma y afecta nuestro físico también. Y las enfermedades del alma están interrelacionadas unas con otras. El cuerpo, el alma y el espíritu son un sistema, no trabajan independientemente, sino son una unidad, como nos lo enseña la palabra, por ejemplo, en el Salmo 32, versículos 3 y 5, en el caso del pecado no confesado, dice la palabra: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos». Eso es una enfermedad física. «En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano». Y ese verdor y esas sequedades se refieren al alma. «Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Y esto es espiritual. Ahí vemos la interrelación entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, la palabra de Dios dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, proclamar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor». Ahí está considerado espíritu, alma y cuerpo. El Señor nos quiere sanar totalmente, y a veces por un milagro, a veces por un proceso, pero la sanidad integral es para nosotros, sus hijos, los que estamos en Él, y muchas veces también para los que no creen, para que crean y se vuelvan a Él de todo su corazón. Vemos en el ministerio de Jesús y en el ministerio de los apóstoles, en el libro de Hechos, que el Señor Jesús y los apóstoles sanaban indiscriminadamente a personas creyentes y no creyentes, a los no creyentes para que sean salvos y a los creyentes para afirmar su fe en el Señor Jesucristo. La sanidad integral que Dios quiere obrar en nosotros comienza por la sanidad espiritual. Las buenas, tal como leímos en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, las buenas nuevas a los pobres, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Ahí comienza la sanidad de cada uno de nosotros. Luego está la sanidad emocional. Los que están quebrantados de corazón, los que están cautivos de alguna atadura, alguna fortaleza que está impidiendo el conocimiento de Dios y la obediencia a la palabra, lo mismo que los oprimidos. Y luego también la salud física, porque da vista a los ciegos. Y todo ello es para que usted y yo vivamos una vida plena, una vida abundante, una vida
libre en el Señor Jesucristo, el año, lo que la palabra de Dios llama el año agradable del Señor, de tal manera que lo primero que necesitamos es reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, entregarle nuestras vidas de todo corazón, no solo mentalmente, sino en nuestro corazón, y comenzar a caminar en Él, en el señorío de Él, a través del conocimiento y la obediencia a su palabra, porque su palabra, dice el Salmo 119, es medicina para nuestro cuerpo y fortaleza de nuestros huesos. Es decir, es la palabra de Dios también es sanadora, y Dios envía su palabra para sanarnos a cada uno de nosotros. El Padre no quiere enfermos a sus hijos, los quiere sanos. Él en Cristo, como vimos en Isaías 53, pagó el precio de nuestras enfermedades y de nuestros dolores, y lo dice también la palabra en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24, que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Para vivir entonces en esa sanidad necesitamos creer en el Señor Jesucristo, no solo creer en Él, sino creerle a Él, creerle a su palabra, porque al que cree todo le es posible. Dice la palabra en Lucas capítulo 1, versículo 37, que para Dios nada es imposible, y al que puede creer todo le es posible, y si creemos veremos la gloria de Dios, dice su palabra. Y en segundo lugar, necesitamos creer en su palabra. Como ya mencioné, el Salmo 107:20 dice: envió su palabra y lo sanó. Y el Salmo 119:25 y el Salmo 119:40, entre otros pasajes, nos recuerdan que la palabra de Dios nos vivifica, nos da vida, y ese darnos vida es espíritu, alma y cuerpo. Por el otro lado, la palabra es vida, porque la palabra es Jesús encarnado, y Jesús es el camino, la verdad y la vida para cada uno de nosotros. Y en Proverbios capítulo 3, versículos del 7 al 8, la palabra de Dios dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio, fortaleza para tus huesos. Entonces, recordemos, cada uno de nuestros días es un día de sanidad, caminando en el Señor, creyendo en el Señor, creyendo en su palabra. No importa si en algún momento estamos padeciendo dolor, angustia, necesidad, etcétera. En el Señor encontramos la respuesta a esa necesidad de salud en cualquier área de nuestra vida, y puede ser inmediata como un milagro, o puede ser como parte de un proceso, pero usted y yo, en todo caso, lo que necesitamos es mantenernos firmes en la fe en el Señor, y además de mantenernos firmes en la fe del Señor, creerle a Él y a su palabra, y sostenernos en la palabra, y entonces por sus llagas seremos sanos. Él es nuestro sanador, y Él prometió que ninguna enfermedad ni ninguna plaga tocaría nuestra morada si estamos en Él, si vivimos al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna peste, ninguna enfermedad, ningún malestar en el espíritu, en el alma y en el cuerpo nos podrá afectar, porque viviremos bajo su abrigo, y viviendo bajo su abrigo estamos bajo su protección, y contra nosotros podrán venir miles de enemigos, pero 1000 caerán a nuestra diestra y 10,000 a nuestra siniestra, dice la palabra en el Salmo 91. Así que recordemos, cada uno de nuestros días es un día de sanidad para los que estamos y permanecemos en Cristo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta mañana, Padre, por esta palabra que tú nos has enviado en esta mañana. Señor, te pedimos, mi Dios todopoderoso, que tú seas nuestra roca, Señor, el cimiento de nuestra vida, Padre, para que esta palabra se haga vida en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por haber llevado el precio de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, de nuestros pecados, Señor, en la cruz del Calvario, y
habernos liberado de todo eso, Padre. Gracias, Señor, porque por tus llagas hemos sido sanados, y gracias, Señor, porque principalmente tú nos has librado del poder del pecado y de la muerte, y ahora tenemos vida y vida eterna en ti, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra sea establecida firmemente en nuestro corazón, Señor, y que ninguna enfermedad pueda venir en contra de nosotros o permanecer en nosotros, Señor, sino que seamos sanados, liberados, restaurados por tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también en esta hora, Señor, te pedimos por cada uno de los que ven esta transmisión, Señor, y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que bendigas la obra de las manos de cada uno de ellos, Señor, que tú bendigas sus familias, sus trabajos, Señor, que todo lo que ellos hagan sea guiado por tu Espíritu Santo, Señor, y sea prosperado para la gloria tuya, Señor, y para bendición de cada uno de nosotros y de nuestras familias, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hemos terminado con esta enseñanza el día de hoy. Le recuerdo que a mediodía tenemos otra y esperamos para que se conecte con nosotros y seguir edificando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Bendiciones, un abrazo para cada uno y muchísimas gracias por conectarse.